Las fibras parasimpáticas están relacionadas o asociadas, mejor dicho, con respuestas que no están directamente relacionadas o que no son necesarias para el estado que se conoce en el individuo como en un estado de lucha o huida, o en otras palabras, en un estado de estrés agudo. Las fibras parasimpáticas surgen del sistema nervioso central a través de lo que serían los pares craneales, que en este caso sería el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo. Otras fibras abandonan lo que sería la parte inferior de la médula espinal, y me refiero al segundo y el tercer nervio raquídeo de la columna sacra. Sería el segundo y el tercer nervio raquídeo sacro, ya que recordemos que los nervios raquídeos de las vértebras torácicas y de las lumbares corresponden a las fibras simpáticas. El 75% de estas fibras parasimpáticas, que recordemos en su mayor parte surgen de los nervios craneales, están en el nervio vago. El 75% se encuentran en el nervio vago, que sería el décimo. Estas suministran fibras ya sea a diferentes órganos, como al corazón, los pulmones, el esófago, el estómago, todo el intestino delgado, la mitad proximal del colon, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, los riñones y también en las porciones superiores de los uréteres. El sistema parasimpático posee neuronas preganglionares como posganglionares, así como el simpático, aunque en algunos casos las fibras preganglionares recorren sin interrupción todo el trayecto hasta el órgano que van a controlar, pues, al órgano, o sea, a las células diana, donde en la pared de este mismo órgano se encuentran las neuronas postganglionares, donde las preganglionares hacen sinapsis con estas. Todas las neuronas preganglionares son colinérgicas. ¿Y qué me refiero con colinérgicas? Colinérgica hace alusión al término de acetilcolina. Entonces, todas estas neuronas preganglionares de las fibras parasimpáticas, bueno, de hecho, las fibras parasimpáticas como simpáticas, en sus fibras preganglionares son colinérgicas, o sea, su neurotransmisor es la acetilcolina. Todas las neuronas postganglionares, ahora me estoy refiriendo a las postganglionares parasimpáticas, también son colinérgicas, a diferencia de las fibras postganglionares del sistema simpático, ya que recordemos que las postganglionares tienen el neurotransmisor de la noradrenalina. Es por esto que la acetilcolina se denomina neurotransmisor parasimpático. ¿Qué observamos en la imagen? En la imagen observamos un esquema donde ya les había dicho que varias fibras parasimpáticas surgen del sistema nervioso central, especialmente de los cuatro pares raquídeos señalados. Algo muy importante de destacar es que, por ejemplo, a nivel superior, por ejemplo, especialmente en lo que corresponde al par craneal número 7, el 7, el 3, el quinto y el noveno, contamos con ganglios. Estos ganglios, las fibras preganglionares van a hacer sinapsis en lo que serían estos ganglios ciliar y estos ganglios. Y a partir de estos ganglios van a surgir las fibras postganglionares. ¿Qué observamos en los órganos de abajo que surgen a partir del nervio vago, que sería el décimo? Como vemos, a diferencia de los ganglios que se encuentran en la parte superior, las fibras que salen tanto del décimo par craneal como de los nervios raquídeos sacros, observamos que ya no cuentan con ganglios, sino que contactan directamente con las paredes de los propios órganos. Esto es un detalle muy importante.
muy importante destacar. ¿Qué más observamos? En la imagen observamos la fórmula química de la acetilcolina, que recordemos que es el neurotransmisor parasimpático. Y observamos un breve esquema de lo que sería el vaciado de las vesículas en la terminal, el vaciado de las vesículas por parte de la terminal presináptica a la hendidura sináptica. Es el mismo mecanismo que hemos estado observando siempre. Recordemos que el potencial de acción llega a la terminal y esto produce la entrada de grandes cantidades de calcio que producen movimientos en el interior de la terminal del axón, provocando la liberación de estas vesículas que contienen la acetilcolina. Recordemos que dentro de esta terminal hay grandes cantidades de mitocondrias, las que van a funcionar para estar produciendo constantemente la acetilcolina. Recordemos que la acetilcolina es un compuesto formado por acetil-CoA. Bueno, no recuerdo el otro. Y acetato, creo. Acetil-CoA. Bueno, el chiste es que en estas vesículas es donde se va a estar sintetizando constantemente estos neurotransmisores, y al liberarse a la hendidura sináptica, lo que van a hacer, van a actuar el tiempo que deben actuar sobre los receptores de la postsináptica, y en esta misma hendidura sináptica va a haber una enzima que va a eliminar el residuo de la acetilcolina, la va a dividir en sus dos componentes, y un componente se va a desechar y el otro va a regresar a la terminal postsináptica para volver a sintetizarse. Es un ciclo constante. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, referente a los órganos, recordemos que el sistema parasimpático tiene efecto en diferentes órganos y, como dije al principio, los efectos del sistema parasimpático están asociados a reacciones que no están asociadas al estado de lucha y respuesta. Por ejemplo, en el ojo, específicamente en la pupila, recordemos que, por ejemplo, la estimulación simpática lo que hacía en la pupila era un proceso de dilatación. ¿Por qué? Porque en un proceso de estrés agudo, de lucha, donde tu situación está en peligro, por así decirlo, o un ejemplo, eh, las fibras simpáticas van a mandar sus fibras a la pupila. ¿Y qué va a provocar? Va a provocar la dilatación para que entre más luz y se observe mejor. A contrario de, por ejemplo, de una estimulación parasimpática, donde, a diferencia de la dilatación, en un estado donde, por ejemplo, estamos relajados, un estado más basal, por así decirlo, que ocurre la contracción, ya que no necesitamos gran cantidad de luz en el momento. En el músculo ciliar, por ejemplo, también existe la contracción, donde hay visión de cerca, ya que no requerimos ver detalladamente, mientras que en la estimulación simpática hay una ligera relajación, y recordemos que en el cristalino una ligera relajación ayudaba a la visión de lejos. Por ejemplo, en las glándulas, lo que serían las glándulas nasales, lagrimales, la parótida, la submandibular, las gástricas y las pancreáticas, por ejemplo, la estimulación parasimpática está vinculada con una secreción abundante, mientras que en la simpática es una vasoconstricción y una ligera secreción. Un ejemplo más importante que llama la atención, por ejemplo, es en el corazón, ¿no? En el músculo, recordemos que en una situación de estrés, de lucha, de supervivencia, tiene que haber un aumento de la frecuencia cardíaca, ya que necesitamos más sangre para todos nuestros músculos, un aumento de la fuerza también, esto provocado por la estimulación simpática. Sin embargo, en la estimulación parasimpática, lo que va a ocurrir en el corazón, específicamente en el músculo, es que va a disminuir la frecuencia cardíaca y al mismo tiempo va a disminuir la fuerza de contracción. En las coronarias, en la estimulación parasimpática hay una dilatación, mientras que en la estimulación simpática hay una... Bueno, estamos entrando en más detalles,
Específicamente en la estimulación simpática de las coronarias, recordemos que la simpática tiene como neurotransmisor de las fibras postganglionares la noradrenalina. Y recordemos que hay de diferentes tipos y estos diferentes tipos provocan reacciones diferentes en el organismo. Por ejemplo, la dilatación está provocada por los B2, mientras que la contracción está por los alfa. Y así hay de diferentes órganos que se estudiarán uno por uno más adelante. Esto es una breve introducción de lo que serían las fibras parasimpáticas.